Señor me los bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor por tenerme aquí nuevamente para dar su bendición a través de su santa palabra. Les habla el hermano Carlos Cruz de la iglesia Obra de Sonsonate del ministerio sobre el final de los tiempos. Señor me los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Lucas 10, 38 en adelante. Lucas 10, 38 en adelante. Dice la palabra del Señor: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios Padre que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te doy las gracias por permitirme dar la bendición a tus hijos. Respalda tu palabra. Dadme la gracia para poder dar esa bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando y oyendo sobre todo lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo. Pero nosotros estamos conscientes, y es de repetirlo porque eso da seguridad. Hay que estar conscientes de que esto es cosa de Dios y que ya lo tenía planeado desde antes. Su palabra dice, desde la antigüedad ya lo tenía planeado. O sea, de que Él todo lo que hace es porque ya lo pensó, ya lo planificó y lo está ejecutando. No es que Dios sea malo. Su pueblo es el desobediente. Nosotros somos los desobedientes. Y por la desobediencia a su palabra, Él corrige a sus hijos. Aquí tenemos en Marta algo en lo cual nos va a traer mucha enseñanza. En primer lugar, dice que Marta lo recibió en su casa. Marta lo recibió en su casa y solamente esa es una gran bendición. Pero además de eso, empezó a hacer preparativos para servirle. Pero tenía una hermana, María, que esa se fue a oír, se fue a la parte del Señor a oír su palabra. Y esa situación le causó molestia a Marta, porque no le ayudaba. Y la respuesta del Señor fue: ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa parte buena? Y trae, vean hermanos, trae una bendición tan grande como lo vamos a ver adelante. Aquí en Lucas 10, solo le doy la vuelta a la página, dice que el Señor Jesús envía a los 70 a una misión.
pero los envía de dos en dos. Pero los envía de dos en dos, ¿a qué? A toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Fíjense bien, los manda de dos en dos a que preparen el camino para él. ¿Cuál era lo que ellos tenían que decir? ¿O cuál es la palabra que llevaban? Eso está aquí en 9, vamos a verlo, en 9:1, en 9:2 dice: y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pues esa es la misión. Ellos iban a preparar el camino hablando de la palabra y sanando enfermos. Eso era lo que tenían que hacer estos 70. Ir a hablar del reino de Dios, preparando el camino para su llegada. Y en una de las instrucciones, en 10, 8 y 9, quiero que pongan atención allí, porque es algo que debemos de hacerlo nosotros. Dice, claro, debemos de hacer muchas cosas, ser obedientes a la palabra, pero esto hay que tenerlo presente. Oigan los de la iglesia. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, y Marta recibió al Señor Jesús. ¿Cuál es el resultado de recibir a un hombre de Dios? Le dice, comed lo que os sirvan. En cualquier lugar donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Oigan lo que dice el 9. Sanad a los enfermos que haya en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En cualquier lugar donde nosotros vayamos y que nos reciban y nos den algo de comer, siempre preguntemos, ¿hay algún enfermo en esta casa? Y si hay algún enfermo, oremos por él o por ellos. Amén. Porque eso es algo que el Señor Jesús hacía. Si nosotros vemos, no vamos a dar el texto, pero en Lucas 10, 8, 9, allí es el que acabamos de leer. Pero hay una parte donde dice que el Señor Jesús llega a la casa de Pedro y vio a la suegra que tenía fiebre. Vino el Señor, la tocó, la fiebre la dejó, se levantó y le servía. ¿Qué lección podemos sacar de acá? De que el Señor Jesús llegó porque sabía que en esa casa lo recibían y vio a la mujer de Pedro que estaba enferma. Él la tocó, no le preguntó nada, le tocó, la fiebre la dejó, se levantó enseguida y le servía. En estos momentos sabemos que hay muchas personas que han sido afectadas por el virus y que el Señor las está levantando. Pero las está levantando con un propósito, que les sirvan. Gracias a Dios aquí en la iglesia no ha habido ningún caso. Pero sí ha habido casos de salvadoreños allá en Estados Unidos donde por la palabra profética han sido sanados. Y ellos tienen que testificar eso y el Señor los levanta no porque, sino que para que les sirvan, para que les sirvan. Posiblemente los casos que se han sabido es de gente que se había retirado de la iglesia. Pero hoy el Señor los levanta y le está diciendo, te quiero que me sirvas. Posiblemente ustedes ya habrán oído también que muchos cristianos se han muerto
y pastores allá en Estados Unidos. Se han muerto pastores. La pregunta es, ¿por qué este que da palabra del Señor, que es un siervo, no lo sanó? Y aquel que se había retirado, a ese lo sanó. ¿Cómo es eso? Pero Dios sabe por qué lo hace. Si vemos la historia, que no se la voy a contar, pero es porque estos pastores también desobedecieron. Entonces la obediencia como que es algo de gran importancia para estos momentos. Pero aquí dice que los mandó de dos en dos. De dos en dos. Esto nos indica algo, que se lo voy a recordar. El Señor Jesús, para hacer la obra, allá en Génesis, se dice que Dios tuvo una ayuda idónea, la sabiduría. A nosotros, para poder desarrollarnos en el mundo, nos da también una ayuda idónea, que es nuestra esposa. Al ministro, cuando Dios tiene un propósito o que le da un privilegio, no lo manda solo, le da un ángel que lo respalde. O sea que el Señor siempre manda de dos en dos. A los ministros les da un ángel, porque solo con su fuerza no es capaz de hacer las cosas sobrenaturales que el Señor Jesús hizo. Y el Señor Jesús dijo que cosas mayores haríamos que las que Él hizo, pero necesitamos también una ayuda que nos dé, que nos respalde a hacer esas cosas sobrenaturales, como son expulsar demonios, sanar enfermos, etc. Aquí está Marta y María. Y la palabra nos dice de que aquellos a quienes reciben a un hombre de Dios deben de sanar enfermos. Pero ¿había algún enfermo allí en la casa de Marta? No, no había. Pues la palabra de Dios se cumple, y se cumple a veces con cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Vamos a ver un caso que está en Marcos 10:46. Marcos 10:46. Se trata del ciego Bartimeo, ya bien conocido por nosotros. Dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos, una gran multitud. Dice, cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al Señor lo acompañaba, además de sus discípulos, una gran multitud. Pero estaba un hombre ahí ciego. ¿Mendigo o mendigo? Mendigo, me corrigieron. ¿Qué es lo que hace un mendigo? Pide. El mendigo pide porque tiene unas grandes necesidades. Y la de este ciego era cosa seria lo que tenía. Pero dice, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando oyó, ¿qué tan importante es oír? María se sentó a oír la palabra del Señor. Escogió lo mejor. Aquí Bartimeo, cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar.
Sí que tantas cosas, mire que como no quisiéramos. ¿Dónde fue esto? En Jericó. ¿Y cómo cayeron los muros de Jericó? Cuando tocaron trompetas y cuando gritó el pueblo de Dios. ¡Qué casualidad! Ahí estaba Bartimeo y gritó. Cayeron los obstáculos que tenían los judíos para entrar a Jericó. Y que aquí cayó el mayor obstáculo que tenía Bartimeo, que era su vista. Y dice, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, que en Bartimeo, un ciego que no ve, veía cosas que los que tienen ojos para ver no ven. Él había oído decir había oído hablar de un hijo de David, y que ese hijo de David iba a hacer cosas maravillosas. Por revelación o porque él confirmó que Jesús era hijo de David. Y eso el Señor Jesús ha de haber dicho, a pesar de que otros, de que está profetizado, ni siquiera me llaman hijo de Dios, algunos me llaman maestro, otros profetas, pero este que no ve, hijo de David, bien, la palabra le dice, para el caso de Tomás, bienaventurados los que no viendo ni oyeron, creyeron. Aquí él no veía, pero había oído. Y dijo, hijo de David. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. No ha de haber dicho, si es que esta es mi oportunidad, la única, tengo fe, él es el hijo de David y él me va a sacar de esta situación. A mí no me va a detener nadie, voy a gritar más fuerte. Y como gritaba más fuerte, el Señor ya sabía, volvió la mirada hacia él. Jesús se detuvo, dijo, y le dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciendo, anímate, levántate, que te llama. ¿Cómo ha de haber sido? Yo recuerdo siempre a alguien de la iglesia que habla sobre la mirada de Jesús. ¿Cómo ha de ser esa mirada tan penetrante como cuando se le quedó viendo a Pedro? Y lloró amargamente Pedro. ¿Qué tenía esa mirada? Como quien dice, ¿dónde están esas cosas que dijiste y hoy te haces para atrás y me niegas? Lloró amargamente con Pedro. Aquí, ¿qué mirada le ha de haber hecho a Bartimeo? Quizás una mirada tan dulce, tan amorosa, que le ha de haber dicho, por cuanto me has reconocido como hijo de David, ven. ¿Y qué hizo Bartimeo? Arrojó su manto y se levantó de un salto y fue a Jesús. No le importó que era ciego, que saltó, dice, y arrojó su manto. Cuando el Señor Jesús llama a alguien para su servicio, lo que tiene que hacer es arrojar aquello que le cubre, aquello que le estorba, saltar donde él y ponerse a su servicio. ¿Estamos viendo? Recibió Marta al Señor y le servía. Y vemos por experiencia que Dios está levantando a muchos para que le sirvan. Dios está levantando a muchos para que le sirvan, o recordándolo, los va a levantar para recordarles y decirles que no sean ingratos,
que se acuerden lo que Dios ha hecho, porque hay muchos cristianos que ya olvidaron lo que Jesús hizo por ellos y se han retirado, Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, o sea que como era ciego y no veía, ¿qué tal si se tropezaba? Aquí no dice que alguien le ayudó. Como era ciego, Jesús se dirigió a él y le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Que no sabía Jesús que era ciego? ¿Cómo no? Pero ¿por qué lo preguntó? Para que saliera de su boca, Raboni le respondió, que recobre la vista. Tenía que pronunciarlo. Pues es que nosotros debemos a veces de nuestras necesidades que salgan de nuestra boca. Señor, yo necesito que no me falte nada. Tengo estos pequeños. Que los frijolitos estén siempre, que el arroz esté siempre. Hablémoslo. Digámosle al Señor, Él ya sabe nuestras necesidades de antemano, pero necesita que a veces se las expresemos. Como aquel niño, nosotros ya sabemos la necesidad que tienen nuestros hijos, tienen que comer. Eso ya lo sabemos, pero es necesario que a veces oír esa palabrita de decir, mami, ya tengo hambre. Y entonces la mamá se apresura a darle su comidita. Que recobre la vista. Recobrar significa algo que ya se tuvo. ¿Cuándo tuvo la vista este ciego para que dijera que recobre la vista? Posiblemente en un tiempo él podía ver. Posiblemente en un tiempo nosotros vimos los milagros del Señor que hizo en nosotros. Pero ahora estamos ciegos. Y es necesario que le digamos al Señor, Padre, yo quiero, porque si nos dijera el Señor, ¿qué deseas? Posiblemente, Señor, que recobre aquel amor que tuve en un principio. Cuando te conocí, se ha perdido. Yo quiero recobrar eso, ese amor que tenía cuando yo te acepté. Ese primer amor se ha perdido, quiero recobrarlo. Esas son las lecciones que nos da estos capítulos donde se habla de Bartimeo el ciego. Pero ¿qué nos enseña lo de Marta y María? Marta lo recibió en su casa. Marta le sirvió, pero María se fue a oír palabra. Aquí vienen esos dilemas que a veces como que se contradijera la palabra del Señor, pero no. Porque hay una parte del Señor, de la palabra del Señor que dice, es mejor dar que recibir. ¿Qué es mejor? ¿Servirle o recibir? Pero fíjese que acá, ¿qué es mejor? ¿Dar o recibir? ¿O qué es más importante? ¿Servirle al Señor o escuchar? Pero hay una parte donde el Señor dice que ha venido a dar vida y vida en abundancia. A eso ha venido Él, a darnos vida y en abundancia y a enseñarnos ese camino. Entonces, ¿qué es lo que es más importante? Oír palabra o servirle. Las dos cosas, hermano. Las dos cosas. Porque acá la palabra
nos dice que cuando alguien nos recibe en su casa, preguntemos si hay un enfermo y orar por él. ¿Tenía algún enfermo Marta? No. Pero si nosotros abrimos nuestra Biblia en Juan 12, Juan 12, ojalá nos alcance el tiempo, hermano. Juan 12 nos habla de un episodio donde sale Marta otra vez y María. Marta lo recibió y le sirvió. ¿Cuál era, según la palabra, que podía recibir? Es la sanidad de alguien, porque eso se nos manda a nosotros. Si os reciben algún día en una casa y les dan de comer, coman lo que les den y pregunten si hay un enfermo y oren por él. Pero ahí no había ni un enfermo. Pero Dios va adelante, hermano. Dios ya sabía que se iba a glorificar en una forma mucho más grande que sanar una enfermedad. Iba a hacer algo mucho más que sanar una enfermedad. Marta y María tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Y llega un momento en que Lázaro se muere. Y le llegan a avisar al Señor. Y el Señor les dice en Juan 11 que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es que las cosas de sanidad y los milagros son para darle la gloria a Dios. ¿Se acuerdan de aquel ciego de nacimiento que le hicieron la pregunta al Señor? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y él les dijo, no pecó ni sus padres ni él, sino que está ciego para la gloria de Dios. Pues ciego de nacimiento. Aquí también les dice el Señor, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Dice que cuando yo el Señor Jesús oía que otros 2 días más por ahí, cualquiera podría decirle, tanto que ama a Marta y a María, y todavía se ha quedado aquí, no le dio importancia a eso. Dios sabe lo que hace. Pero llegó a los 4 días, se acordó, y en el 11:20, fíjense, dice, Marta oyó cuando Jesús, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. ¿Quién la que salió al encuentro? ¿La que recibió palabra o la que le sirvió? Tenía una necesidad, Marta. Quería a su hermano y cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Fue a su encuentro. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estaba dando a conocer que ella tenía fe. Si tú hubieras estado aquí, estoy seguro que mi hermano no muere. Por eso he venido a ti. Y Jesús le dijo, yo soy, Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Pero en el 22, mire lo de Marta, yo sé que todo lo que pides a Dios, Dios te lo concederá. Hay una convicción que debemos de tener nosotros, que si algo le vamos a pedir a Dios, pero con convicción, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar.
María le contesta, yo sé. Mire, yo sé. El yo sé es convicción, hermano. Yo sé. Convicción. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive en mí y cree en mí, no morirá jamás. Ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que viene al mundo. Confesó que era el Cristo. Marta, además de servirle, además de hospedarlo, tenía fe en él, tenía convicción que lo que él hacía, él decía, se hacía, que su palabra se confirmaba. Claro, ya después, Dios ha de haber dicho, manda a traer a María. Y aquí Marta no le dijo, sí ya sabía que venía, pero se quedó en casa, y él que oyó palabra tuya. No, Marta fue y le dijo a María que Jesús estaba. Y vamos a ver que cuando María en el 32 llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies. ¿Qué es arrojarse a los pies? Es humillarse. Era humilde. ¿Qué lo había hecho humilde? Porque Marta no se arrodilló, pero María sí. ¿Qué era Pedro? Altivo. Pero llegó un momento que se volvió humilde. ¿Cómo era Moisés? Engreído, altivo también. Pero llegó un momento que fue el más manso de los hombres. No había un muerto cuando llegó Jesús, no había un enfermo, pero iba a haber un muerto. Y ese muerto, Jesús lo iba a levantar. Iba a hacer algo más que sanar una enfermedad. Y mire, cuando llegó Marta, el Señor Jesús le dice que quite la piedra. Y Marta le dice, ya hiede. Es imposible, Señor, ya hiede. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? O sea que para ver la gloria de Dios hay que creer. ¿Y qué es creer? Dice que la convicción también. Los demonios creen. Los demonios creen también. Nosotros debemos de tener una convicción tal que supere la creencia en Él. Dice acá, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Donde está Jesús, ¿qué hay? Presencia. Donde está la palabra de Dios hay presencia. Donde está el Espíritu Santo hay presencia de Dios. Y el Espíritu Santo es el que está haciendo presencia en estos momentos en los que están contagiados y han sido sanados. ¿Qué lecciones que nos da Bartimeo? Gritó, hizo algo que llamó la atención del Señor. ¿Quién es ese gritón? Es que el que grita es para llamar la atención. Gritó y gritó fuerte. Gritó fuerte. ¿Qué estamos haciendo nosotros para llamar la atención de Dios? Acordémonos que hay una ley que se llama la ley del Espíritu. Ya para terminar, esto está en Romanos 8, hermanos. Romanos 8:2 dice, porque hay una ley que se llama del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que esta ley
del espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera de la muerte. Pero ¿qué dice esa ley? ¿Qué dice esa ley? Esa ley está ahí mismo, pero en el 6. 8:6. Dice: porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. O sea que para que opere esa ley y nos libre de la muerte, nuestra mente debe de estar puesta en el espíritu. La mente debe de estar puesta en el espíritu. La mente debe de estar puesta en el espíritu. Acá en ese mismo hay una parte donde en el 11 que dice: oiga, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Pero si el espíritu, ¿y cuál es el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos? Dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Sí, habita en vosotros. Acordémonos que el Señor siempre pone condiciones para la bendición. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Que ese espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesús habite en nosotros, para que seamos liberados de la ley de la muerte, para que podamos seguir adelante y con vida. Esa ley del espíritu de vida, que se haga vida en nosotros para que tengamos vida. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor me lo bendiga. Y algo que quede en nosotros, que debemos de servirle al Señor. Marta le sirvió al Señor, lo hospedó. Y la otra buscaba la palabra. Hay una vida contemplativa y una vida activa. La vida contemplativa es aquella que tratamos de oír palabra, pero la vida activa es aquella por medio de la cual le servimos. Las dos cosas deben de ir a la par, porque la vida activa mucha enfría. El que mucho sirve como Marta, es como aquella semilla que cayó entre los espinos y ahogó su fruto. Las preocupaciones de la vida hacen que a veces nosotros dejemos esa vida contemplativa, que es la que nos hace conocer más y más del Señor. Padre, te doy gracias por haberme dado la oportunidad de dar una vez más la bendición a tus hijos, a estas ovejitas que has puesto tú bajo mi responsabilidad. Padre, en esta tarde yo te pido por ellos. Te pido para que los guardes, no para que los saques, para que los guardes y que los proveas de todo lo necesario. Yo le doy gracias a Dios por lo que he oído hasta hoy. A nadie le ha hecho falta. Y tengan la seguridad, la convicción que mientras ustedes busquen al Señor, no les va a faltar nada, ni el ángel de la muerte va a pasar por su casa. Que pase encima o por donde quiera, pero a su casa no va a pasar, no los va a tocar, porque habita en ustedes ese espíritu de vida. Y convencidos, agarremos esa ley de la vida del Espíritu en Cristo Jesús.
Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los bendiga. Que les dé abundancia en vida y que les abunde todo lo necesario para seguir adelante. Amén, Señor, y amén. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los bendiga.